Tengan un cordial saludo. Somos estudiantes del sexto semestre de Contabilidad del Instituto Superior Tecnológico Carlos Salazar Romero. Hoy hablaremos de un tema muy importante que es la NIC 1, Normas Internacionales de la Contabilidad, también llamada la presentación de los estados financieros. Normas internacionales de la contabilidad. ¿Cuál es el objetivo de la NIC 1? Es establecer las bases de la presentación de los estados financieros con propósito general para que sean comparados con los estados financieros anteriores de la misma empresa o con otras empresas. ¿Cuál es el alcance? El alcance es que se va a aplicar a todo tipo de estado financiero que sean elaborados y presentados conforme a la NIF, Normas Internacionales de la Información Financiera. Finalidad de los estados financieros. ¿Cuál es la finalidad de los estados financieros? Es representar una información estructurada de la situación económica y desempeño de la empresa y que ésta sea útil para los usuarios para la toma de decisiones. Es decir, que la información tiene que ser concreta, precisa para los usuarios para la toma de decisiones económicas. ¿Y cuál es el que abarca la estructura? La estructura es el activo, los pasivos, que son las obligaciones, el patrimonio que posee la empresa, los ingresos y los gastos, otros cambios en el patrimonio, flujos de efectivo. Conjunto completo de los estados financieros. ¿Cuál es el conjunto completo de los estados financieros? Tenemos el estado de situación financiera, que comprende el activo, el pasivo y el patrimonio que posee la empresa. También tenemos el estado de resultado o otro resultado integral, que son los ingresos y los gastos que la empresa posee durante un periodo determinado. El estado de cambios en el patrimonio, el estado de flujo, todo el dinero que la empresa posee, es decir, lo que gasta y lo que ingresa. También tenemos las notas son adicionales, va con el estado de situación financiera, va con el estado de resultado, el estado de cambios en el patrimonio y el estado de flujo. Es como una información adicional que va a ayudar al estado de situación financiera a los resultados, a todos los estados financieros. A continuación, mi compañera. Continuando con la exposición, tenemos las características generales. Dentro de ellas tenemos varios conceptos. Como primer concepto tenemos la presentación razonable y el cumplimiento de las NIF. Como bien sabemos, todo estado financiero que elabore una entidad tiene que presentar de manera razonable la situación financiera, el rendimiento financiero y también los flujos efectivos de la entidad, las cuales realizó en un periodo. También la entidad tiene que cumplir con las NIF y para poder cumplir con las NIF tiene que presentar políticas contables de una forma que sean relevantes, fiables, comprensibles y que sean comparables. También tiene que suministrar información adicional para permitir a los usuarios comprender la situación financiera de una mejor manera. Y al momento de cumplir las NIF, la empresa tiene que expresar en las notas una declaración de manera explícita y sin reservas el dicho cumplimiento. Como segundo punto tenemos la hipótesis de negocio en marcha. El concepto es que una entidad al elaborar los estados financieros va a evaluar la capacidad que tiene una entidad para continuar en funcionamiento. En caso de que la empresa cese sus actividades o deje por un periodo corto o termine todas sus actividades, tiene que mencionar
en base a qué hipótesis se realizaron estos estados financieros. También tenemos la materialidad, la cual nos dice que en caso de omisión o dar un dato inexacto en los estados financieros, va a influir de manera económica en las decisiones que van a realizar los usuarios de estos estados financieros. Y es por ello que también estos estados financieros, los tres principales, se realizan en base del devengo. Básicamente, el devengo es toda transacción que se realiza, va a ser registrada en el momento que ocurre, independientemente del pago o del cobro. El estado de flujo efectivo se realiza bajo el concepto del percibido. Como otro punto tenemos lo que es la compensación. Nos dice que la entidad tiene que separar de manera separada tanto activos, pasivos, ingresos y gastos para mejorar la comprensibilidad de estos informes. También que la compensación que se realice en los estados financieros va a limitar la capacidad que tienen los usuarios para comprenderlas. Y es por ello que las compensaciones se dan en casos especiales. Por ejemplo, una entidad puede compensar las diferencias de pérdidas de cambio o las ganancias, o también otras derivadas de instrumentos financieros mantenidos para la venta. También nos habla de la frecuencia de la información. Bueno, una entidad va a presentar el juego completo de los estados financieros de manera anual. Bueno, por lo menos de manera anual. Y también una entidad va a presentar un juego completo de los estados financieros al iniciar el año económico. Y estos estados financieros tienen que tener la característica de información comparativa. ¿Qué quiere decir? Que toda información que se suministre en los estados financieros van a poder ser comparables con estados financieros anteriores. A menos que una NIF permita o requiera otra cosa, se van a relegar información comparativa del periodo que estamos cursando a otros periodos anteriores. También una entidad tiene que presentar al cierre del periodo corriente y al principio del primer periodo comparativo estos estados financieros. Y la entidad tiene que revelar información comparativa de mínimo 2 estados de situación financiera y 2 de cada uno de los siguientes estados y las notas que están relacionadas con estos estados. La uniformidad en la presentación. Básicamente, una entidad tiene que mantener siempre la presentación y clasificación de todas las partidas de los estados financieros de un periodo a otro. Quiere decir que del periodo anterior y al periodo actual en las que se elaboran los estados financieros, se tiene que mantener una uniformidad, a menos que se presenten ciertos inconvenientes, como como puede ser un cambio en la naturaleza de las actividades de la entidad, o también que en la revisión de sus estados financieros se identifiquen utilizar otras cuentas que sean más comprensibles o mejoren la clasificación de los importes que están presentando. O también se puede dar en el caso de que una NIF va a requerir un cambio en la presentación. Gracias. Estado de cambio en el patrimonio. Una entidad presentará un estado de cambio de patrimonio que muestre el resultado integral del total del periodo, mostrando de forma separada los importes totales atribuibles a los propietarios de la controladora y los atribuibles a las participaciones no controladoras. También cada componente de patrimonio, los efectos de la aplicación retroactiva o la represión retroactiva reconocida en la NIC 8, y también cada componente del patrimonio en conciliación entre los importes en libros al inicio y al final del periodo, revelando por separado los cambios resultantes de los resultados de las partidas de otros resultados integrales y las transacciones de los propietarios
en su calidad de tales, mostrando por separado las contribuciones realizadas por los propietarios y las distribuciones a estos, y los cambios a las participaciones de propiedad en subsidiarias que no den lugar a una pérdida de control. Una entidad presentará, ya sea en el estado de cambio en el patrimonio o en las notas, el importe de los dividendos reconocidos como contribuciones a los propietarios durante el periodo y el importe por acción correspondiente. En los componentes del patrimonio incluyen, por ejemplo, cada una de las clases de capitales aportados, el saldo acumulado de cada una de las clases que componen el otro resultado integral y las ganancias acumuladas. Los cambios en el patrimonio de una entidad entre el comienzo y el final del periodo sobre el que se informa reflejar el incremento o la disminución en los activos netos de dicho periodo, excepto por los que se refiere a los cambios que proceden de transacciones con los propietarios en su condición de tales, como por ejemplo aportaciones de patrimonio, las recompras por las entidades de sus propios instrumentos de patrimonio y los dividendos, y los costos directamente relacionados en estas transacciones. La variación integral del patrimonio durante el periodo representa el importe total de ingresos, gastos, incluyendo ganancias o pérdidas generadas por las actividades de las entidades durante el periodo. Bien, continuando con la exposición, seguimos en el tema estructura y contenido. Esta norma quiere revelar determinada información en el estado de situación financiera y en el estado de resultados integrales. Esta norma a menudo utiliza el término información a revelar. Este es un sentido amplio, incluyendo partidas presentadas en los estados financieros. Eso quiere decir que la información a revelar es la información adicional y detallada que una entidad debe proporcionar en sus estados financieros a fin de cumplir los requisitos. Identificación de los estados financieros. Una entidad identificará claramente los estados financieros y los distinguirá a cualquier otra información publicada en el mismo documento. El nombre de la entidad u otra forma de identificación de la misma. Esto quiere decir que en los estados financieros debe indicar claramente el nombre de la entidad, ¿no? Si los estados financieros pertenecen a una entidad individual o a un grupo. Si los estados financieros pertenecen, esto quiere decir de que los estados financieros deben aclarar si se refieren a una sola entidad o también están en un grupo. Esto quiere decir si está en una empresa consolidada. La fecha del cierre del periodo sobre el que se informa o el periodo cubierto. Este es algo muy importante, ¿no? Ya que para las personas, para los usuarios, es fundamental saber la fecha del cierre en el que termina el periodo. La moneda de presentación. Aquí, tal como lo refiere en la NIC 21, los estados financieros deben especificar claramente la moneda en la que se presentan los estados financieros. El grado de redondeo practicado al presentar la cifra de los estados financieros. Esto quiere decir que si se ha realizado algún redondeo en las cifras, deben indicarse para que los usuarios sean conscientes de la precisión de los números que se presenten. Estado de situación financiera. Aquí podemos ver la información que se va a presentar, ¿no? Podemos ver propiedad, planta y equipo, que es los activos tangibles de la empresa. También los activos intangibles, que se abarca los activos no físicos como las patentes, marcas registradas y también el software. Activos biológicos, como los animales, plantas que utilicen la producción que mantengan la venta de la empresa, deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, efectivo y equivalentes a efectivo, las provisiones, que también están los inventarios, ¿no? Que son los bienes
que tiene la empresa para la venta y se utilizan en el proceso también de producción. Los pasivos financieros, las deudas que tiene la empresa con otras entidades, participaciones no controladoras, capital emitido y reservas atribuibles a los propietarios de los que lo controlan, total de activos clasificados como mantenidos para la venta. En resumen, el estado de situación financiera debe mostrar de manera clara y ordenada la composición de estos activos. Y también no solo activos, sino también los pasivos y el patrimonio de la empresa, siguiendo las pautas establecidas en la NICUN. Siguiendo partidas adicionales y formato. Aquí se deben presentar las partidas adicionales, encabezamientos y subtotales. No se prescribe un orden específico para presentar las partidas, ¿no? La entidad decide sobre la presentación. Esto va a depender mucho de la entidad, ¿no? Las decisiones que tome para poder presentar los estados financieros hacia los usuarios. Las denominaciones y el orden de las partidas que pueden modificarse, ¿no? Las diferentes bases de la medición. La utilización de diferentes bases de medición para activos indican diferencias en la naturaleza o en sus funciones. Bien, ahora le doy pase a mi compañero. Distinción entre partidas corrientes y no corrientes. En una entidad presentará sus activos corrientes y no corrientes, así como sus pasivos corrientes y no corrientes, como categorías separadas en su estado de situación financiera, excepto cuando una presentación basada en el grado de liquidez proporcione una información fiable que sea más relevante. Para algunas entidades, tales como las instituciones financieras, una prestación de activos y pasivos en orden ascendente o descendente de liquidez proporcionará información fiable de los activos y pasivos. Presentación corriente, no corriente, debido a que la entidad no va a suministrar bienes ni prestar servicios dentro de un ciclo de la operación claramente identificada. Una entidad clasificará un activo como corriente cuando va a esperar realizar el activo o tiene una intención de vender o consumirlo. En su ciclo normal de dicha operación, mantiene el activo principalmente con fines de negociación, va a esperar realizar el activo dentro de los 12 meses siguientes después del periodo, o el activo también es efectivo, equivalente a efectivo, a menos de que se encuentre restringido y no pueda ser intercambiado ni tampoco utilizado para cancelar un pasivo por un ejercicio mínimo de que sean menos de 12 meses después del ejercicio que se va a informar. Y una entidad clasificará todos los demás activos como no corrientes. No corrientes los activos tangibles que son a largo plazo. Los pasivos corrientes. Una entidad va a esperar liquidar el pasivo principalmente con el propósito de negociar, y el pasivo también debe liquidarse dentro de los 12 meses siguientes a la fecha. En una entidad clasificará todos los pasivos como no corrientes. Por ejemplo, algunos pasivos corrientes, tales como las cuentas comerciales por pagar y otros pasivos que son acumulados, que se refiere a los devengados, ya sea por costos de personal o por otros costos de operación que integran el capital del trabajo utilizando en un ciclo normal de operación de dicha entidad. La distinción entre partidas corrientes y no corrientes es importante porque nos permite a los usuarios de los estados financieros comprender mejor la situación financiera de la entidad y su capacidad para cumplir con sus obligaciones, ya sea a corto o a largo plazo. Pase mi siguiente. Continuando con la exposición, tenemos el estado de resultados integrales. Aquí, en una entidad se presentará todas las partidas de ingresos y gastos de un determinado ejercicio o un determinado año o periodo.
dice que tienen que estar dentro del alcance del concepto de ingresos y gastos, del marco conceptual reconocidos en un ejercicio, o sea, de un determinado año. Este estado de resultados debe incluir los ingresos y gastos. Acá te dice, debe incluir ingresos de actividades ordinarias, como vienen a ser la venta de mercaderías o la venta de tus servicios, estás brindando servicios. Acá también entra a donde están las rebajas por esos servicios que tú estás dando o los descuentos también. En los costos financieros más bien vienen a ser como el financiamiento que te dan a ti de un tercero, a partir de un tercero, y tú tienes que pagar un extra, como vienen a ser los intereses, ¿no? En los gastos por impuestos vienen a ser el impuesto a la renta. Esto se viene a dar según los ingresos y gastos que vas adquiriendo, ¿no? En un determinado ejercicio. Esto es el impuesto a la renta no siempre va a ser el mismo, es según el año que estés, eso te lo imponen, ¿no? Y también la cantidad a la cual se va a tener que realizar sería según los ingresos y gastos que tienes en ese determinado ejercicio. Eh, los ingresos y gastos se van a tener que calcular desde el 1 de enero, que viene a ser el comienzo del ejercicio, hasta el 31 de diciembre, que viene a ser el fin del ejercicio. Cuando se presenta un estado de ganancias y pérdidas o de resultados, en esa forma parte de un conjunto completo de estado financiero, como viene a ser el estado de situación financiera, ¿no? Y los 5 más estados que hay. Y deberá mostrarse inmediatamente antes del estado de resultados integral. Aquí, por ejemplo, tengo un ejemplo de presentación de un estado de resultados integrales de una compañía X, ¿no? Dice compañía BC. Acá te muestra estado de resultado integral ahí en el encabezado. Del periodo determinado al 31 de diciembre de un determinado ejercicio y del ejercicio pasado. Esto se presenta en miles de soles, ¿no? Por así decirlo. Eh, Primero acá te muestra el ingreso de actividades ordinarias, que vienen a ser las ventas, como les dije. Aquí también puede estar incluidas, por ejemplo, las ventas brutas. Las ventas brutas vienen a ser lo que es las ventas, el importe antes de los descuentos o rebajas que existan, ¿no? Luego te presentan el costo de ventas, costo de venta o costo de mercadería vendida, ¿no? Esto viene a ser la diferencia, viene a ser como el resultado bruto o utilidad bruta. Estos se presentan en comparación de un año y del año pasado. También te presentan los gastos de administración, los gastos de ventas, los gastos, otros gastos operacionales y otros ingresos operacionales. Estos gastos vienen dependiendo. Si viene a ser, por ejemplo, ¿no? Acá te hablan como gastos de administración, gastos de ventas, gastos operacionales, esto vienen a ser restados. Y donde dice otros ingresos operacionales, eso tú lo tomas en cuenta como un aumento, ¿no? Y a esto, después de eso, se le llama utilidad operacional o resultado operacional o operativo, ¿no? Luego te vienen los gastos financieros, como le viene hablando, ¿no? Como los costos financieros, que vienen a ser los intereses que tú vienes adquiriendo, ¿no? Según el financiamiento que tú has adquirido por terceros. Aparte también te hablan de otros ingresos o otros gastos. Y eso ya depende, ¿no? Luego, después de eso, se le llama resultados antes de impuestos. También puede llamarse resultados antes de impuestos y participación, dependiendo si esa empresa tiene participaciones, ¿no? Dependiendo de su cantidad de empleados que tenga, ¿no? De trabajadores que tenga, perdón. En este caso solamente hay impuestos. El impuesto, acá está sacado, es 35.000. Este viene a ser el impuesto a la renta. Este es un ejemplo nada más. En la actualidad el impuesto viene a ser el 29.5%. Y esto a la diferencia se le va a llamar la utilidad neta o resultados netos, ¿no? Eso sería todo. Le doy paso a mi compañera. Notas a los estados financieros. Ya ves. Notas a los estados financieros. Las notas deben ser presentadas de manera sistemática y también recordemos que estas notas incluyen descripciones narrativas o analíticas de los montos de las cuentas, pero de manera más detallada.
En estas notas debería incluirse las bases para la presentación de los estados financieros, las políticas contables específicas que está manejando la empresa. En estas políticas contables debe estar la base de medición para la elaboración de los estados financieros, como son los costos históricos, los costos corrientes, el valor neto y otras políticas. También debe incluir información adicional, como es puede ser el nombre de la empresa que reporta, los pasivos contingentes que se tenga en la empresa, y también debe incluir información de las otras NICs. Además de ello, la entidad deberá revelar de las políticas contables u otras notas, deberá revelar información de los juicios que la entidad haya realizado en el proceso que se han aplicado estas políticas. También deberá incluir información sobre los supuestos realizados del futuro que se ha dado al final del periodo, que tengan un riesgo de ocasionar ajustes en el valor de los libros, de los activos o pasivos. Y dentro de ello se debe incluir información de su naturaleza y su importe en libros. También se debe incluir información que permita que los usuarios evalúen los objetivos, las políticas y los procesos que se van a aplicar al gestionar el capital. Información de los datos cuantitativos sobre el patrimonio, también las salidas de efectivo que se está dando en la empresa, ya sea por reembolso o recompra de los instrumentos financieros. Y otra información a presentar en esas notas es el importe de los dividendos propuestos por la empresa. También tenemos el domicilio y la forma legal de la entidad y la duración de la vida útil de la empresa.